Saludos a todos. Continuamos con el estudio de Malaquías y en esta ocasión vamos a estudiar Malaquías capítulo 2 del 10 al 17. Y en el episodio anterior vimos que los levitas habían roto su pacto con Dios, el pacto levita. Y lamentablemente ese mal ejemplo abrió la puerta y sentó un precedente para que el resto del pueblo siguiera sus pisadas. Y en esta segunda parte vamos a ver cómo el pueblo en general también faltó a pacto y vamos a ver en qué pacto fallaron ellos. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 10 al 11 y dice: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Aquí nos dice que el pueblo fue desleal al casarse con mujeres extranjeras que creían en dioses paganos. Dice, con hija de Dios extraño se casó. Y esto lo hicieron a pesar de que Dios lo había prohibido en la ley. En Deuteronomio 7, del 3 al 4, dice lo siguiente. Dice, no contraerás matrimonio con ellos, con las naciones de cananeas, los pueblos extranjeros. Dice, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. La razón por la que Dios prohibió que los israelitas se casaran con extranjeros no es cuestión de raza ni de nacionalidad, sino tiene que ver con el paganismo. Si el pueblo de Dios se casa con paganos, con idólatras, la Biblia advierte que eventualmente los llevará a caer también en idolatría a los israelitas. Y no solo eso, sino que Josué advierte de otras consecuencias. Leamos Josué 23, del 12 al 13, dice lo siguiente: porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, que son las cananeas y las extranjeras, dice, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Solo había una excepción para casarse con extranjeros, y era que ellos reconocieran a Jehová como su Dios, tal como lo hizo Ruth. De esa forma, ellos se asimilarían a Israel, entonces eso sí era permitido, pero no era permitido casarse con gente de otras naciones, no por nacionalidad ni raza, sino por el paganismo, por la idolatría. Y Pablo se refiere a estas uniones ilícitas como yugo desigual. Y esto está en 2 Corintios 6:14 y dice lo siguiente: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y debo aclarar que esto no solo se refiere al matrimonio, sino también a negocios y a otras asociaciones. Hacer pactos, pacto matrimonial, pacto comercial, a todo tipo de pacto. Y en Malaquías, Dios señala dos consecuencias de casarse con impíos. Eso está en el versículo 12 y 13 y dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Y esto otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Aquí está hablando de que va a ser cortado el hombre que se case con mujeres impías, va a ser cortado de la congregación y tampoco va a ser aceptada su ofrenda con gusto por el Señor. Ahora, ¿por qué hay una reacción tan fuerte de Dios hacia eso? Para comenzar, cuando un creyente se casa con alguien que participa de idolatría,
siendo una sola carne, también participa de eso. Y en la Biblia la idolatría es comparado con adulterio espiritual, por lo tanto es traición en contra de Dios. Esto como para comenzar. Pero hay otra razón por la que Dios se molestó específicamente contra los judíos del tiempo de Malaquías, estos que se estaban casando con mujeres extranjeras, y lo expone claramente en el siguiente versículo, en el 14 y el 15, dice lo siguiente: mas diréis, ¿por qué? La gente se está preguntando por qué dice Dios esto, ¿verdad? ¿Por qué estas consecuencias? Y dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Después dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. En resumen, lo que aquí está diciendo es que el problema no era solo que se estaban casando con mujeres paganas e idólatras, sino que se estaban divorciando de sus mujeres judías para casarse con las otras. Eso era una doble traición y se estaban burlando de Dios y de sus mujeres. Por lo tanto, el Señor se levantó y les dijo que no va a tolerar más esa aberración. Y leamos ahora lo que Dios piensa del divorcio, porque a eso se está refiriendo acá, que se divorciaban de sus mujeres para casarse con las otras. Y esto está en Malaquías 2:16 y dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas porque lo deja aún más claro. Siempre estamos en Malaquías 2:16 y dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura. En este versículo vemos 2 puntos. Dice que Dios odia el divorcio, número 1, y número 2, odia que cubran su pecado. Dice, cubre su iniquidad, de iniquidad su vestidura, cubren su pecado, aparentando ser justos cuando no lo son. Y ahora veamos lo que la Torá dice sobre el divorcio. Dice algo la ley sobre el divorcio, y sí, vamos a ver en Deuteronomio 24:1. Vamos a leer lo que dice esto. Esto es muy importante, este versículo, y vamos a ver cómo lo han interpretado. En Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Cuál es la causa del divorcio? Y analicemos el texto en hebreo, porque eso nos va a revelar cuál es el espíritu de la ley, no solo la letra de la ley, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar 2 frases claves. Primero dice, si no le agradare, y esto se refiere, no se refiere a una cuestión de gusto, aunque algunos podrían traducirlo así, pero en realidad en hebreo la palabra que se usa es gen, J-E-N, transliterado, que quiere decir favor. En otras palabras es que se perdió el favor. Ahora la pregunta es, ¿por qué una mujer perdería ese favor ante su esposo? Y la respuesta la vamos a encontrar en la siguiente frase, porque halló alguna cosa indecente. Y eso es la segunda frase que debemos analizar, porque halló alguna cosa indecente. Y la palabra indecente en hebreo es ervat, E-R-V-A-T. Así está transliterado, que también se puede traducir como desnudez, vergüenza, exposición vergonzosa. Y tomando estas definiciones, estas aplicaciones como algo indecente, vergüenza, desnudez, eso, la interpretación que se le da a esta cosa indecente se refiere a infidelidad o adulterio. Pero erva, esta palabra en hebreo indecente, también puede traducirse como conducta inapropiada. Y ahí es donde muchos comenzaron a interpretar que otras cosas también podrían considerarse como inapropiadas.
Y bajo esa otra interpretación, algunos enseñaban que la causa del divorcio podría ser cualquier cosa que fue inapropiada o inaceptable, tal como que no les gustaba cómo cocinaba la esposa, o que no les gustaba cómo se peinaba, no les gustaba su tono de voz, o cualquier otra excusa. Y esa fue una interpretación popular en su tiempo, en el tiempo bíblico, y no sé si en el tiempo aún actual se usa eso, pero esto es más que una interpretación, es en realidad una mala excusa, porque es evidente que eso va en contra del espíritu de la ley y el corazón de Dios. Esto no es lo que quiere decir acá. Y el problema no es el texto bíblico, sino que el problema es el corazón humano, y esto fue lo que explicó también Jesús. Porque a Jesús le preguntaron de este tema, y vamos a ir a Mateo 19, donde Jesús habla acerca del tema del divorcio, y eso fue porque le preguntaron. En Mateo 19:3 dice que entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Era una pregunta que a mucha gente le interesaba, pero como vamos a ver, era pura excusa, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús nos lleva a la raíz del asunto. Miren cómo Jesús respondió, no dijo sí, no dijo no, sino que vamos a ver que Jesús fue a Génesis para recordar cuál fue la intención de Dios al unir a un hombre y una mujer. Y leamos lo que Jesús dijo. Dice en Mateo 19, del 4 al 6, dice: Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, y aquí es la respuesta de Jesús: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y la idea de Dios sobre el matrimonio es unir, nunca es separar. Y ese es el deseo de Dios. Pero el hombre creyó que con la ley Dios le estaba dando el derecho al divorcio, y no es así. Y por eso por eso es que los religiosos preguntaron lo siguiente. Dice: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús lo explicó claramente. En Mateo 19, del 8 al 9 dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Él fue a la esencia, al corazón del problema del tema del divorcio. Y debemos dejar algo claro: que la posibilidad del divorcio no es un derecho, sino es una cláusula de protección. La desviación es que los hombres han justificado los divorcios por cualquier cosa, cuando en realidad debería de ser una excepción, no un derecho. Y las excepciones para el divorcio están aquí claramente definidas, y la que mencionó Jesús dijo: fornicación por infidelidad, que también está en Mateo 5, del 31 al 32, o también por abuso o por maltrato, que eso es claramente lógico. Y sin embargo, debemos saber que aunque la infidelidad sea causa para el divorcio, eso no quiere decir que sea obligatorio divorciarse, ya que puede darse una reconciliación y restauración. Y eso, ¿cuántos ejemplos no hemos visto de eso? Del milagro que Dios hace a través de una reconciliación. Así que no es causa sine qua non, sino que es una cláusula de protección para cuando hay infidelidad continua e impenitente, y cuando no hay arrepentimiento. Y en estos tiempos modernos muchos se divorcian diciendo que ya no son felices, y eso lo citan en las demandas de divorcio como diferencias irreconciliables. Pero pongámonos a pensar: ¿qué pareja no tiene diferencias? Y al oír esto tal vez se rían, pero la realidad es que no hay pareja que no tenga diferencias. Y muchas veces esas diferencias son las que enriquecen un matrimonio si lo saben llevar bien. Pero el problema es que ya nadie quiere esforzarse para hacer funcionar un matrimonio. Sí, se requiere esfuerzo.
Y por supuesto, se necesita de ambos para hacer esto posible, ya que el matrimonio es un camino de 2 vías, pero es una decisión de ambos solucionar, y quien quiere puede. Y quiero citar algo que oí decir a un pastor norteamericano, lo cual me pareció muy atinado y aquí se los comparto. Y él dijo lo siguiente, dice: el objetivo del matrimonio no es la felicidad, sino la santidad. Estoy hablando en el Señor. Dice, la santidad es lo que debe guiar al matrimonio y la felicidad vendrá después. Y en el cierre del capítulo 2 de Malaquías, Dios manifiesta que está harto de que los hombres le den vuelta a los argumentos y buscando excusas, están excusando sus pecados. Y quiero que vayamos al versículo 19, porque allí vamos a ver de nuevo el patrón que hemos seguido desde el capítulo 1 de preguntas y respuestas, que es el patrón de Malaquías, de preguntas y respuestas. Y aquí vamos a ver en el versículo 17 dice: habéis hecho, esa es la confrontación de Dios. Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Verdad? Ay, ¿pero en qué le hemos cansado? Y el Señor les dice, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, dicen, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Aquí vemos 2 problemas que el Señor está señalando y que ya lo tienen harto, ya cansaron a Jehová esas palabras. Y los 2 problemas uno es que creen que pueden seguir pecando y aún así ser aceptados por Dios. Cualquier que hace el mal agrada a Dios. En los tales se complace. No hay forma de desagradar a Dios, pues sí la hay. Pero ellos creen que pueden seguir pecando así nomás y aún así ser aceptados por Dios. Y el segundo problema que mencionas, ¿dónde está el Dios de justicia? Bueno, ellos creen que Dios no es justo, porque les exige mucho, porque no les da lo que ellos esperan. Entonces el pueblo se está quejando de que Dios no es justo. ¿Y quiénes son realmente los que son injustos? Y leyendo esta confrontación del Señor y leyendo las preguntas que el pueblo se hace y cómo el Señor está señalando cuál es el problema, ¿no es esto lo mismo que vemos también el día de hoy? Cuando los creyentes dicen que Dios es misericordioso y usan eso como una excusa para seguir pecando. Por supuesto que Dios es misericordioso y compasivo, pero la gracia divina no es derecho para pecar. Ciertamente el Señor es Dios de misericordia, pero igualmente Él es Dios de justicia. Y si no aprendemos a ver y apreciar estos 2 lados, entonces no conocemos verdaderamente a Dios. Y con esta exhortación terminamos el capítulo 2 y quedamos entonces pendientes para continuar con el capítulo 3 en el próximo episodio. Y nos vemos hasta entonces y les deseo bendiciones a todos.